Vamos a orar para comenzar el programa de Escuela Sabática de este sábado. Buen Dios, buen Padre, que estás en alto cielo. Señor, te agradecemos porque después de transcurrir la semana nos das tu día santo, en el cual un grupo de tus hijos podemos estar aquí reunidos para alabarte. También te agradecemos porque hay muchos hermanos que están siguiendo el ministerio y que ahora mismo estarán conectados también para recibir esas palabras de vida. Y te rogamos que sean eso, que sean palabras de vida, que vengan de tu parte y no propias. Señor, te rogamos que nos ayudes para que nuestra mente ahora esté en este lugar, que dejemos las cosas cotidianas de la vida, pensando que este es tu día santo, pensando en que esto es un adelanto de aquel cielo que viviremos cuando tú vengas en 2031 en Tabernáculos a buscarnos. Señor, ayúdanos a prepararnos para ese encuentro, que logremos obtener con la ayuda del Espíritu Santo un carácter adecuado, Señor, semejante al de Cristo, un carácter que cambie nuestros rasgos, que cambie nuestras a veces malos pensamientos, malas intenciones, todo eso que debemos pulir para estar santos frente a ti. Señor, que tu Espíritu nos acompañe, que tu paz quede con nosotros y que todo lo que hagamos en este día sea para alabar tu nombre y bendecirlo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, buenos días a todos los presentes aquí en la sala y también un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que nos siguen desde el Internet. Bueno, para mí resulta nueva esta experiencia, porque después de todo este confinamiento que hemos estado meses, ¿no? Hemos estado en eso. Y bueno, sí, habíamos presentado alguna escuela sabática, habíamos presentado algún sermón, pero en casa particularmente, en el ordenador, pero no es lo mismo que estar aquí, es otra historia. Estar aquí llena mucho más, ¿verdad? Y por eso digo que resulta como nuevo, poder volver a esa... no diría yo rutina, puesto que es un placer, pero esa cordialidad de siempre, de poder reunirnos sábado tras sábado y esperemos, Dios mediante, que pueda ser por tiempo, porque, bueno, si veis las noticias, nos damos cuenta cómo parece ser que vuelven a haber rebrotes por aquí, por allá, y veremos si posiblemente en un futuro no muy lejano volveremos a ese confinamiento. Quiero al Señor que no sea así. Pero bueno, lo que está pasando es normal en la época que estamos. ¿Por qué? Dirías, porque es verano, ¿no? Porque estamos ya a las acaballas, estamos a la finalización de ese periodo de 6.000 años. Tan solo nos faltan 11 años y Cristo vendrá. Y él, tanto como dijo él, como escribió Ellen White, que qué pasaría en los últimos días, que los sucesos irían aumentando, ¿verdad? Y todo se iría acelerando, y veríamos que realmente estamos cerca ya del final, cerca de ese día glorioso en el cual Cristo vendrá. Y todo esto que estamos viendo, sobre todo esto del COVID, etcétera, bueno, esto pues tal vez para muchos adventistas, para muchos cristianos, puede ser algo normal, pero sabemos cómo no es normal. Sabemos cómo todo esto, de la forma que se está presentando, de la forma que está evolucionando, por así decir, ha sido inventado. Y ha sido inventado en laboratorio. Y ha sido sacado a la calle, pues, ¿por qué? Porque ¿cuál es el deseo de la élite? Disminuir la población mundial. Eso ya Víctor lo hablaba en las primeras conferencias sobre las cartas Inguo, ¿os acordáis? Donde allí había cartas en las cuales mostraba esos virus que sacarían, aparte de esas tormentas catastróficas, tifones, ciclones, huracanes, terremotos, etcétera, que harían con esas armas geofísicas que tienen, ¿verdad? Y que eso iría en aumento pues para sus planes, para disminuir la población mundial. Por lo tanto, ¿qué nos queda como creyentes? Ponernos en las manos del Señor. Él es el único que nos puede dar salud, el único que nos puede dar esperanza y lograr que nos mantengamos en el camino, para persistir y para anunciar a las gentes que todo eso no es casualidad.
La gente son como borregos, o somos como borregos, ¿verdad? Tienes que ponerte la mascarilla, todos la mascarilla. Y bueno, claro, yo ahora esto lo digo así y esto va a salir en algo público, ¿no? Pero bueno, es que... ¿Perdona? Pero bueno, sabemos cómo todo eso es planes de la élite, ¿eh? Que claro, te pones ese tapabocas y eso ¿qué hace? Que no respires adecuadamente, que vuelvas a inhalar lo que has exhalado, ¿eh? Y bueno, muy saludable no es, ¿eh? Pero bueno, estamos convencidos por las noticias de que esto debe hacerse así. Y bueno, ¿sabéis qué ocurre con todo esto? Perdonad que de momento estoy dejando la lección a un lado, ¿no? Ocurre con todo esto que ya están mentalizando ya al mundo en general para lo que luego tiene que venir. ¿Y qué va a venir? Pues vendrán leyes fuertes, ¿verdad? ¿Cómo están saliendo? Leyes sobre el cambio climático, sobre la ecología, sobre el cuidar el planeta, y luego vendrán leyes que ya serán más religiosas, como será la ley dominical, ¿verdad? Y bueno, todo eso ¿para qué saldrá? Para el bien de la sociedad, para el bien de todos, ¿no? Para el bien de unos pocos y para el mal de otros pocos que querrán hacer la voluntad del Señor. Y dirán, esto no es correcto, porque ese no es el día del Señor, es otro que se está pisoteando, que la Iglesia osadamente ha cambiado y ha pisoteado y ha convencido a la gente que ese día es el auténtico y es el que todos debemos compartir para que el mundo sea una balsa de aceite y lleguemos a una paz mundial, a ese nuevo orden mundial que de tantas y tantas veces políticos y gente famosa ha estado hablando, ¿eh? Pero bueno, eso quiere decir que estamos ya en el término, ¿eh? Y bien, y mientras estamos en ese término, pues estamos aquí y tenemos que hacer una labor. ¿Cuál es, en primer lugar, la labor? Bueno, en primer lugar, la labor es conocer este libro, conocerlo bien y a fondo. ¿Por qué? Porque aquí hay verdades que aparentemente creíamos que estaban descubiertas, pero nos estamos dando cuenta desde un tiempo para acá que hay muchas más verdades que están aquí escondidas y que hoy el Señor está mostrando y que hoy estamos extrayendo y estamos predicando para que el mundo sepa, para que el mundo abra los ojos y para que el mundo conozca realmente por qué de todos esos planes malévolos, entre comillas, y qué sucederá al final de todo eso, ¿eh? Y sabemos cómo hay aquí una batalla. Hay una batalla que se inició allá hace 6.000 años en el Edén y que aún hoy sigue. Aún hoy sigue. Y cada vez se va, ¿cómo os digo yo? Recorduciendo, no me sale la palabra. Se va multiplicando más, ¿eh? Cada vez es más dura esa batalla. Recrudeciendo. Esa es la palabra que buscaba y no me salía, gracias. Y realmente es así. Y aunque aparentemente ahora vivamos en paz, pero vemos cómo se está trabajando todo esto. Se está trabajando, no sé, ¿qué diríamos? Por sotamá, ¿no? Es decir, por detrás se está trabajando todo esto, ¿verdad? Y poco a poco se está concienciando al mundo para llevarlo donde ellos quieren. A ese gran engaño. A ese gran engaño. La lástima de todo esto es que nuestros hermanos adventistas de la Iglesia oficial creen que esto es así y también se suben al barco y también aceptan las directrices que el mundo ofrece. Y sabemos que las directrices vienen dictadas por Vaticano, ¿verdad? Jesuitas, etcétera, y todos los gobiernos que trabajan en pos de ellos van ejerciendo pues toda esta labor para ganarse a la gente para sí, ¿eh? Y lo triste es lo que digo, que los adventistas no vean eso. Entonces, claro, cuando sale un ministerio al cual denominamos el ministerio del cuarto ángel,
el ministerio del tercer Elías, que está dando el mensaje que toca para hoy, para el mundo. No es de extrañar que nuestros hermanos en las iglesias digan, no, esto no es correcto. Estáis predicando al diablo, estáis buscando problemas con la sociedad. No es de extrañar que nos digan esto. Pero sabéis, esto es lo que hay que decir. Y sabéis, la escuela sabática nos habla de experiencias de este tipo, de hermanos que no tuvieron temor de decir, incluso a reyes, la verdad. No callaron, no tuvieron temor y hablaron abiertamente. No temían ni por su vida y hablaron abiertamente a decir la verdad. ¿Qué haremos nosotros? Claro, es incómodo, ¿no? Que a veces, pues, no sé, alguien te diga que estás predicando al diablo, ¿no? O alguien te escriba, hermano, que estáis equivocados, sois satanistas, y tantas cosas de estas que nos dicen, ¿no? Bueno, mira, mi hermano Víctor está padeciendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Él podremos decir que realmente no se encuentra bien, ¿eh? En él hay una ansiedad y es, bueno, la gran cantidad de correos que está recibiendo, insultantes, amenazadores, etcétera, que bueno, quieras o no, somos humanos y todas esas cosas, quieras o no, perjudican y uno lo tiene ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay que cogerse de la mano de aquel que todo lo puede, ¿eh? Y eso nos ayudará a seguir adelante y hay que hacerlo así. ¿Tú querías comentar algo? Ah, no, quería que cogías el micro. Bien, vamos a introducirnos en la lección, que bueno, tal como la presentó Fanny en la semana pasada, que fue la primera de ellas, esta es la segunda, se nos presenta pues la forma en que como cristianos adventistas debemos dar testimonio al mundo, ¿no? Pero claro, es el enfoque, por así decir, que la Iglesia tiene desde cierto tiempo para acá, ¿no? En los tiempos, por ejemplo, de los apóstoles, el Evangelio se predicaba de una manera. ¿Y qué se predicaba? Que Cristo había venido, ¿verdad?, a morir por todos, que todos eran pecadores, tenían que arrepentirse. ¿Y qué pasaba? Bueno, vemos momentos. Pedro mismo se levanta ya en el Pentecostés, ¿y qué sucede? Abiertamente, aquel hombre perdió el miedo, estaban todos escondidos en el aposento alto, y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, perdió ese miedo. ¿Y qué hizo? Salieron a las calles, en medio de Jerusalén, donde corrían peligro, y abiertamente habló. Vosotros le crucificasteis. ¿Y qué haremos, varones? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautizaros, y seréis llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? 3.000 personas en esa ocasión se bautizaron, se convirtieron. Entre ellos había judíos, árabes y de diferentes naciones, dice el pasaje, ¿verdad? Pero posteriormente, poco tiempo después, sucede un milagro allá en la puerta aquella del templo de Salomón, la hermosa, ¿verdad? Sucede un milagro, puesto que en el nombre de Jesús, ¿qué hacen Pedro y Juan? A un paralítico que estaba ahí, desde nacimiento, que estaba inválido, ¿qué le dicen? No tenemos nada, ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que predicamos anteriormente, levántate y anda. Y eso revolucionó la ciudad. A tal punto revolucionó la ciudad que ¿qué pasó con las jerarquías del Sanedrín? Fueron a capturarlos. Venid para acá. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis predicando? ¿Y se cortaron? ¿Se cortaron ante esas amenazas? Bueno, estaban, no sé, como hoy, pues que te llamase el presidente del gobierno, te llamase el rey de España, ¿y vosotros qué estáis hablando? ¿Qué predicáis? ¿Qué colgáis ahí en internet, no? ¿Qué haríamos? No, lo siento, no quería, ¿no? Pues, bueno, ellos no se cortaron, dijeron, aquel que vosotros crucificasteis, rechazasteis, de ese es el que nosotros hablamos, Y aunque los amenazaban, decían, ¿qué creéis? ¿Que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? No podemos obedecer a vosotros, porque no hacéis la voluntad de Dios.
Esto era un testimonio. Pero era un momento, un testimonio para un momento determinado, ¿eh? Porque luego la edad fue avanzando, fueron pasando los años. Y desde entonces a hoy han pasado casi 2000 años, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese despertar adventista en el siglo XIX, ¿qué mensaje se daba? ¿Qué mensaje se daba? ¿Cristo te ama? ¿Decían eso los hermanos? Ellen White, Jaime White y Miller, ¿hablaban de esto? ¿Cristo te ama? ¿No? Hablaban de que las profecías se estaban cumpliendo y de que Cristo estaba por volver y que la gente se tenía que preparar para ese encuentro. Y ellos esperaban esa apoteosis en una fecha determinada, y eso es lo que predicaban. Sí, digamos, porque hay gente que le gusta torcer y malinterpretar las cosas, que el Cristo te ama está implícito, y estaba implícito. Claro. Pero no era el énfasis porque es como, digamos, todos lo sabemos, ya eso. Exacto, exacto. Es que es el concepto que tal vez en la Iglesia pues se ha perdido o se ha deteriorado, ¿no? Ellos entienden que el amor de Dios es ¿qué? Hablar de que Cristo te ama, que Cristo murió por ti, que Él pues te quiere purificar, te perdona los pecados, etc. Pero se olvidan de otras cosas que te llevan a ese conocimiento. Y que eso también es amor de Dios. Para hacerlo muy claro, en la época de los apóstoles, saliendo un poco del mundo de Israel, la gente no sabía que Cristo los amaba. La gente no sabía que había muerto por ellos. Por supuesto que hoy te puedes encontrar con una persona que no tiene idea de nada, de no sé dónde, bueno, se lo contarás. Pero hoy la gente ya lo sabe. Claro. Inclusive los que no creen, ya lo saben. Hay que contarles lo que necesitan saber. Y aquí es lo que está pasando. Es como que se está intentando inculcar en el pueblo adventista a que dé un mensaje desfasado, a que dé la medicina que no es la correspondiente. Digamos, hay muchas medicinas que pueden ser buenas, pero cada uno tiene acorde a su enfermedad. Pues la enfermedad del mundo de hoy necesita un mensaje concreto. Y ellos están tratando realmente de inculcar un mensaje que no va acorde a lo que el mundo necesita. Y que no surge efecto. Y que además está siendo sí acorde a lo que quiere que el Papa se predique. Mira, no hables de doctrina, no hables de profecía, habla de testimonio personal, del amor, del bien y ya está. Aquí está, aquí está. Y esto no es nuevo, esto que estás diciendo no es nuevo. Esto yo recuerdo que cuando militábamos o militaba en la iglesia, recuerdo que bueno, venían hasta incluso directrices desde la Unión Española, que está en Madrid, venían directrices de que hablásemos de temas que fueran comunes para con todos, ¿no? No sé, la educación de los hijos, el no maltrato a la mujer, temas así, que nos aconsejaban que habláramos de esto, pero que no habláramos de profecía, mucho menos, claro, del Papa y lo que es, eso lo dejáramos en un cajón. Y lo bueno del caso, ¿sabéis qué es? Que la Iglesia decía sí. La Iglesia agachaba la cabeza y aceptaba. Salvo algunos que tal vez levantábamos la voz y la mano, la mayoría sí. Claro, tú si querías predicar otra cosa, entonces te decían no tienes púlpito, no tienes derecho a predicar, tienes que predicar esto. Y yo recuerdo que una de las últimas predicaciones que hice, que fue por así decir, no obligado, pero sí que fui utilizado, esto tan famoso que dicen los americanos, ¿no? Que me utilizas y tal, ¿no? Bueno, pues fue utilizado porque me dijeron, ¿tú vas a tener el culto? Sí. ¿Tienes que hablar del sábado? Bueno, pero el culto lo voy a tener yo. El culto me lo prepararé yo como el Señor me dirija, ¿no? Ah, no, tienes que hablar del sábado. Y bueno, ese día, como sucedió que en la iglesia había algunos problemas con el sábado en algunos hermanos, pensé, bueno, vale, voy a hablar del sábado, ¿eh? Pero ya al siguiente, ya no quise hablar del sábado, ya quise hablar de otras cosas. Ya fue el último que hice. Ya fue el último que hice. Que cuando hablé de citas de lenguaje, que hablaba de la masonería, etcétera, etcétera, uy, aquí se acabó, ¿verdad? Ya se acabó. Entonces el estrado para mí estaba prohibido, ¿eh?
Y bueno, y hasta que llegó el punto en que nos dijeron, bueno, vosotros pues asistís a la iglesia, os sentáis, escucháis y calláis. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿de qué sirve mi conocimiento con la palabra de Dios? ¿De qué sirven las órdenes que el Señor da? ¿De que des la verdad? ¿De qué sirve todo esto? Si lo tengo que callar, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Ángel? Sí, me gustaría leer tres versículos de Jeremías 8. Ya lo estuvimos presentando en primer otoño, Sí. pero cuando hemos hablado de medicina es imposible no hablar de esto, porque recordad Jeremías 8:20, en qué contexto lo leímos, y fijaos lo que dice después. Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Aquí habla Dios, ¿no? También. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Quién era de Galaad? ¿O quién vivía en Galaad? Ahí estaba Elías. Pues ahí está. ¿El médico quién es? ¿Quién está en Tarsis? ¿Ah? De eso Hablaremos de eso también, de Galaad, porque es muy interesante. Galaad es impresionante lo que vamos a ver. Y creo que tenemos que recordar estos versículos siempre. Además, fijaros, pasó la siega, terminó el verano. O sea, quiere decir que el juicio acabó, está todo decidido. No había médico, no había medicina. O sea que, impresionante. Esto desde luego será, porque esto es una lamentación que hace el pueblo, el pueblo de Israel. Pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Y bueno, esto le sucederá a mucho adventista de a pie, ¿no? Que están predicando lo que no toca, no se preparan para los acontecimientos que tienen que venir, ni tampoco anuncian el mensaje que se tiene que dar hoy para que otros acepten. Yo con respecto a lo que está diciendo Ángel, el mundo está en una enfermedad terminal, prácticamente. Sí. Es decir, es como salvo un milagro, digamos, y sabemos que el mundo en sí, pero la gente. Ahora, ¿hay medicina, hay médico en Galaad? ¿Hay medicina? Sí. ¿Sí? ¿Hay un mensaje que es la medicina que la gente necesita? Sí. ¿Hay una falsa medicina, hay un falso médico? Ya sabemos quién es, ¿no? Este claro, que se viste de blanco. Realmente, ¿no es muy obvio la medicina que está queriendo dar la Iglesia Adventista Institucional? ¿No está más que claro para la gente que igual se sigue negando de que ellos están queriendo dar la medicina que el Papa dice que hay que dar al mundo? Está más que obvio. Y estos mensajes van acorde a eso. Sí, sí, realmente. Esto es lo que Ellen White denominó la apostasía omega que llegaría a la Iglesia, ¿verdad? Y bueno, como yo os contaba desde de los tiempos que estaba allá, ¿verdad? Que esa apostasía ya se iba ya viendo, pero abiertamente. ¿Te acuerdas que te contaba que vino un ministerial aquí y nos dio un mensaje ecuménico totalmente? Pero ecuménico totalmente. Y todo el tiempo iba haciendo estos signos, ¿verdad? Signos de la pirámide y cosas así. Todo el tiempo. Y bueno, cuando terminó, yo comenté a algún hermano, ¿has visto los signos que ha hecho? Ah, no me he fijado. Entonces, ¿qué mirabas, no? Vale. Entonces quise hablar con este hermano y cuando le dije, hermano, usted nos ha dado aquí un culto o un sermón ecuménico. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y bueno, me dejó con la palabra en la boca, se giró y se fue. Y no quiso ni escucharme. Y es tremendo. Sí, era un pastor ministerial que venía desde la Unión Española. Es decir, un ministerial de la Unión Española es un pastor que tiene a su cargo pues, a los demás pastores, a otros pastores, y se encarga de ir iglesia por iglesia, esparcir, pues, bueno, dar un mensaje. Mensaje que desde la Unión normalmente se organiza, ¿verdad?, para que todos trabajen al unísono, en ese mismo sentir, ¿no? Y eso es lo que hace, es un ministerial. Pero claro, este tenía este trabajo, luego venían otros que también tenían más o menos el mismo, todos iban por allá. Y claro, decías, ostras, ¿dónde estamos llegando?
Y claro, y esto lo hablamos ya de hace unos años atrás, no hace 2 ni 3, hace 15 y 20, bastantes años atrás, y que es lo que ha llegado. Por eso decimos que sí que hay un mensaje que predicar, pero el mensaje, bueno, no sé yo, tal vez si voy a México y allí le digo a alguien, mira, ¿sabes que Cristo te ama? Pues bueno, esa persona es creyente. Y esa persona dirá, pues sí, pues gracias. ¿Y qué puedo hacer si no soy del todo acepto? Pues mira, pues esto es, vale. Pero aquí no puedes ir a la calle y decir a cualquiera, oye, ¿sabes que Jesús te ama? Porque te mirarán y dirán, pero tú estás loco, ¿de dónde has salido? ¿No? ¿De dónde sale esto? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el mensaje que toca. ¿Cuál era el mensaje? Perdón, el mensaje que tocaba. A ver, si me vas a dejar. ¿Cuál era el mensaje que tocaba lo que decíamos en el siglo XIX? Pues era el mensaje de que el juicio viene, ¿verdad? El juicio viene. Y hoy ¿cuál es el mensaje que debemos dar? No, de momento estoy bien, gracias. ¿Cuál es el mensaje que debemos dar? Pues que el tiempo se acaba. Que Cristo está aquí, pero que el diablo no va a hacer vacaciones y el diablo va a preparar al mundo para un gran engaño. Yo digo, y aunque uno vaya a México o a cualquier lugar de Latinoamérica, que hay muchos creyentes, que hay mucha gente creyente, ¿no es acaso los que escuchan todo el tiempo que Cristo los ama? Sí, entonces, sí. ¿necesita esa gente que nosotros vayamos a decirle lo mismo? Bueno, es que tú vas hoy, siglo XXI, hoy, a cualquier iglesia adventista de aquí de España, cualquiera, desde la que hay en Gerona hasta la que hay en la línea allá en el sur, es igual. Y todas te darán el mismo mensaje, todas. Mensaje de amor, mensaje de unidad, de llevaros bien unos con otros, pero no te hablarán, pues, de, no sé, cómo debe ser la actitud cristiana, la importancia de las profecías, la importancia de las doctrinas, de eso no te hablarán. Es que de las doctrinas ya no se habla, solo se habla, Jesús te ama y quiere tu bien, por lo tanto, si Él te ama, tú tienes que amar a los demás, y ya está. Pero ¿qué mensaje encuentras ahí? Es bonito, ¿vale? Jesús me ama, muy bien, me parece estupendo. Si no me amase, no hubiese venido a morir por mí. Él me ama, desde luego. Pero hay algo más. Gracias. Tenemos colaboradores muy atentos. Jesús nos ama, eso ya lo sabemos. Pero hoy por hoy, ese no es el mensaje que toca. Y lo estamos viendo en este ministerio, que el Señor ha levantado, aunque a muchos les pese, pensar que, bueno, este ministerio es uno más, y que este ministerio solo predica, no sé, en catalán dirían bajonadas, no sé en castellano cómo se dice, que me tenéis que perdonar porque a veces disparates, por así decir. No, este ministerio ha sido levantado por el Señor y tenemos pruebas de ello, ¿verdad? Mira, la prueba la mayor, podríamos decir, la más firme. Cuando este ministerio se levantó, ¿sabéis qué nos decían? 4 días. Esto va a durar 4 días. Y hablamos, pues, no sé, del año 2000 y ya el 2006, que empezamos a hacer conferencias públicas. Nada, esto 4 días... Y como les dijo Gamaliel al Sanedrín, ¿verdad? Tranquilo, dejadlos estar, que esto en 4 días se disipa. Si es de los hombres, pero si es de Dios, no lo podréis parar. Pues mira por dónde. ¿Hasta dónde ha llegado el ministerio del cuarto ángel? ¿Solo a Gerona? ¿Solo a Cataluña? ¿Solo a España? Europa, América, nos escriben desde Australia, nos escriben desde tantos rincones del mundo, que ha llegado de Sudán, de tantos rincones del mundo nos escriben, ha llegado el mensaje ahí. No son 4 días. No es un mensaje caprichoso. Es un mensaje que está movido por el Señor. Y el Señor lo está bendiciendo y lo está llevando adelante. Y sabemos que hemos tenido dificultades. Sobre todo, pues bueno, Víctor, que es el ministro, por así decir, que el Señor
acogido para llevar adelante esta labor. Pero tal como se está presentando, ¿verdad? Víctor no está solo, tiene un equipo con él, ¿verdad? Tiene un equipo, que formamos esos 12 bueyes, ¿verdad? Tiene un equipo que sigue adelante. Y cada uno, en su vertiente, va participando y va poniendo granito de arena, que ayuda a este y ayuda al otro, y este se convence y el otro se da cuenta de la verdad, y el ministerio crece. No son 4 días, ya son unos cuantos años, y esto crecerá. Y crecerá mientras el Señor permita, hasta que llegue el fin del tiempo de gracia. Esto crecerá. Voy a leer el texto bueno, el texto para memorizar. Dice, Sí. ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? El 21 dice, y ellos entonces le amenazaron y les saltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿No? Nosotros vemos aquí, podemos decir, nosotros no podemos dejar de decir lo que vemos y lo que oímos. Yo ahora mismo veo aquí en este salón a hombres que han salido del ateísmo. Veo que hombres que han estado en un momento, han sido escépticos, y mujeres que rechazaban a Dios por ciertos motivos. He visto hombres y mujeres que han salido de la nueva era y de muchas otras cosas más. No puedo dejar de decir lo que estoy viendo ahora. No puedo dejar de decir lo que estoy oyendo cada día, todos los videos que se está presentando a través de este ministerio, de todo lo que se nos está instruyendo, de todo lo que pasó anteriormente con toda la información que se está dando y de todo lo que está pasando ahora y de lo que llegará a acontecer más adelante. No puedo dejar de decir lo que estoy viendo y lo que estoy oyendo. Por lo tanto, ahora dice, ellos entonces, dice, amenazados, en este momento Juan y Pedro, ¿no? Estaban amenazados y les soltaron, no hallando en ningún modo, dice, de castigarles porque la causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. En este caso, bueno, yo lo veo así, en este caso, muchos de nosotros, los que hemos estado en la iglesia adventista, hemos testificado, les hemos contado lo que hemos visto y lo que hemos estado oyendo. Pero el pueblo de Dios no han estado de parte de nosotros, han estado de parte de sus dirigentes. Oídos sordos. Eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues nos han echado. Ellos han rechazado a Dios, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro tenía, dice, más de 40 años. ¿Para quién es este mensaje? 4.000 años. Ahora estamos viviendo ya la recta final. Eso, todo lo que aconteció en ese momento entre Pedro y Juan, ahora está aconteciendo. Pero llegará a acontecer como nos llevarán lo mismo ahí a poder defender y nos acusarán, todo, ¿no? Pero hoy no podemos dejar. Bueno, ahora, todo el que está escuchando este mensaje y todos los que se sienten parte de este ministerio, si llega el día en que dejen de decir lo que están viendo y oyendo, pues llegarán otra vez a ser muertos vivientes. No podemos dejar de decir lo que estamos viendo y oyendo. Jesús dijo, ¿no? Seréis llevados ante tribunales y tendréis que dar testimonio, ¿verdad? Bueno, los que hemos sido, por así decir, expulsados de la iglesia, voluntaria o a la fuerza, porque bueno, te invitaban también, ¿no? Sí. Pues, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que estar ante un consejo. Y ante ese consejo, pues tener que dar directrices de el por qué hablamos de estas cosas y este mensaje, etc. Es decir, hemos sido llevados ante tribunales en la misma iglesia. Es decir, este pasaje no demuestra solo tribunales del mundo,
Demuestra que también seremos llevados ante tribunales de la misma iglesia. Los mismos hermanos te juzgarán. Y esto, bueno, lo hemos vivido los que de allí hemos salido, ¿no? Tristemente hemos tenido que salir, pero hemos vivido ese juicio, ¿eh? Y por regla general ese juicio siempre es negativo contra uno, por regla general, ¿eh? Sí. Bueno, con respecto a lo que decías antes, ¿no? Bueno, que hablábamos de que ahora muchas veces, bueno, en todas las iglesias se predica Dios es amor y esto, pero, bueno, viendo el poco tiempo que nos queda, nosotros ¿cómo pretendemos despertar a la gente diciendo solamente Dios es amor? O sea, tenemos que hablar lo que está pasando, tenemos que hablar de las profecías, porque así la gente despertará, la gente verá lo que está pasando a nuestro alrededor. Y bueno, así es como también pues, llegarán, ¿no? Era eso, y era otra cosa, pero ya se me fue. Sí. Bueno, es que es lo que decimos, el Señor tiene un mensaje para cada época en este mundo. Lo ha tenido siempre. Al principio, ¿de qué hablaban los profetas al pueblo? Oye, cambiad vuestra posición, obedeced al Señor, guardad las leyes, porque si no vendrán consecuencias. Y vinieron. Y en Deuteronomio estaba ahí todo escrito, y en Levítico estaba todo escrito. Si no sois fieles, ¿qué pasará? No habrá lluvia, la tierra se volverá como cobre, no habrá cosechas, pero es que además caeréis enfermos, pero es que además os atacarán extranjeros, destruirán vuestras ciudades, se llevarán a vuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente la deportación a Babilonia. Había un mensaje para ellos, que unos pocos a veces oían y creían, y respaldaban, pero que la gran mayoría se levantaba contra ello. Incluso a veces tomaban a esos profetas y los apedreaban, o los metían allá en un pozo cenagoso para que se muriesen, para que callasen y no les diesen la lata, con algo que era mandado por el Señor, pero que ellos, como tan inteligentes que eran, y pueblo de Dios que eran, no querían aceptar que podía pasar. Y vemos cómo el mensaje va cambiando totalmente, porque luego ya en los tiempos de Jesús el mensaje es otro. Cristo ha venido, el reino de Dios se ha acercado, está aquí, arrepentíos. El mensaje se cambió. Y lo que decíamos, ¿verdad? Todos los... Tú querías hablar, ¿no? Que tienes un micro ahí. ahora te daré palabra. El mensaje ha ido cambiando a través de las épocas, porque ya en ese despertar que hubo en el siglo XIX, pues ya el mensaje que era, el triple mensaje angélico de Apocalipsis, que hasta ahora estaba ahí escondido, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Comenzó ese tiempo del fin, se estudiaron las profecías y se dieron cuenta de que algo apoteósico estaba por ocurrir, ¿verdad? Y fijaros, si era tan apoteósico lo que iba a ocurrir, que comenzaba el juicio para este mundo, sobre todo ya para los salvos, los que iban a ser salvos. Pero sabéis, ese juicio no ha terminado. Y hoy estamos viendo, gracias a este ministerio que el Señor ha levantado, que este juicio ya tiene una segunda etapa, que es el juicio no ya sobre los que murieron en la fe, sino los que aún están vivos. Es el juicio sobre los vivos. ¿Y que ese juicio comenzó cuándo? 2001, ¿verdad? En ese apoteósico escena que hubo allá en las Torres Gemelas, ¿verdad? Ahí comenzó ese juicio, faltando 30 años, del cual ya Javi nos hablará de ello en un futuro. Ahí comenzó ese juicio. Y eso es lo que hoy hay que predicar, que estamos en ese juicio, que este juicio ya está casi por terminar, que Cristo va a venir, pero que a la vez Él tiene un enemigo que hará sus planes para estropearlos de Cristo. Aunque no podrá, pero sí que conseguirá engañar a muchos y que muchos se pierdan. Incluso el pueblo de Dios. No es de extrañar que Ellen White escribiera que ni uno, fijaros, ni uno de cada 20 estaría hoy preparado si Jesús apareciera. Ni uno de cada 20. Eso es un porcentaje bajísimo, muy bajo. Quiere decir que
nos queda mucho por pulir. Que si deseamos ser y pretendemos ser de aquel grupo privilegiado de 144.000 que verán al Señor sin conocer la muerte, hay que trabajar mucho, hay que santificarse mucho, hay que conocer muy bien la Biblia, hay que orar mucho, hay que hacer muchos sacrificios. Y a veces no nos gusta. Yo creo que a ningún mártir de los que han pasado antes les ha gustado tener que hacer sacrificios, pero lo han hecho ¿por qué? Por amor al Señor. Y sabiendo que a pesar de que puedan perder lo único que tienen, que es la vida, serán levantados en aquel día, cuando Cristo venga. Y eso los motivaba. Motivaba a Juan, motivaba a Pedro, a Pablo, y motivaba a los creyentes del siglo pasado, y tiene que motivarnos a nosotros. Y a todos esos que se van añadiendo, obreros de la hora 11ª, tiene que motivarles para seguir adelante, a pesar de las burlas de los propios hermanos. Había manos por aquí, a ver, empecemos por Fanny. Primero, las damas primero. Yo quería comentar, bueno, frente a todo esto que se está hablando, ¿no? de este ministerio y del trabajo que se está haciendo y del mensaje que se está dando. Lamentablemente hoy en iglesia, tanto en iglesia como los grupos independientes, donde sea, hay mucha información, ¿no? Hoy vivimos en una época, en una era donde la tecnología y la información es una locura. Y el poder encontrar uno que esté realmente haciendo las cosas como se debe, diciendo las cosas dentro de la verdad bíblica, es muy complicado. En iglesia, bueno, como comentaba esta semana en las matutinas, que hay muchos de los que tienen nombre de que están vivos y en realidad están muertos. No solamente en iglesia, en varios lugares es así. Porque hoy, esta semana he estado leyendo Juan, en mi lectura bíblica de la mañana, y he estado leyendo, o sea, he leído la Biblia ya algunas veces, ¿no? Pero cuando entre más vas descubriendo verdades, como las hemos ido descubriendo en este ministerio, pues más le va dando sentido a lo que estás leyendo. Y Juan, la forma como presenta el Evangelio, ¿no? es una de mis favoritas, la verdad. Y cuando Jesús estaba predicando su mensaje, ¿no? A los fariseos, sobre todo, cómo habían pervertido la verdad, cómo habían revestido todo de una supuesta santidad, y otros que eran súper liberales, ¿no? Entonces, nosotros comentábamos con Víctor hace algún tiempo que este ministerio realmente es el que está poniendo el equilibrio a las cosas del Señor. Bueno, ya sé que habrá muchos que dirán que ustedes se creen los mejores, que solamente ustedes están bien, y bueno, y todas las cosas que nos dicen, pero que cuando empiezas a analizar cada una de las cosas que se va diciendo por internet, cada uno de las verdades supuestamente que van saliendo, de los ministerios, de la iglesia, ves que el equilibrio falta mucho. Los extremos, o te vas al punto liberal, que es lo que se está viviendo hoy en día en la iglesia, ¿no? Donde totalmente todo se vale, donde se va a ese punto de ecumenismo con Roma, o te vas al lado totalmente extremo, legalista, ¿no? Y ya lo hemos dicho en tantas conferencias. Y realmente que Dios ha levantado un ministerio donde, que decía en que estoy leyendo en Juan, en el comentario bíblico de Adventista, no, en el comentario bíblico de Elena White, en una de las partes cuando Jesús se entrevistaba con los fariseos y le decían, tú que te sientas con los publicanos, con los pecadores, haces esto, bebedor, comilón, bueno, todo lo que le decían, ¿no? Y mientras otros le decían que era muy drástico. Bueno, Elena White comentaba que Jesús había traído, no era que traía nuevas verdades, sino que esas verdades antiguas las estaba dando un revestimiento de lo que realmente era, de cómo realmente debía de ser. Y a eso a los fariseos les chocaba mucho y a las otras personas les chocaba, pero era el mensaje para ese momento, porque se había pervertido tanto la verdad del Señor que Jesús vino a darle que un concepto nuevo, una realidad a ese mensaje,
cómo debería de ser. Él que había creado su palabra, él el que había dado ese mensaje, pues lo estaba sacando que a la luz como realmente debía de ser presentado. Hoy en día, nosotros no somos Jesús, obviamente, pero que el Señor ha levantado un ministerio, ha levantado personas que son pecadoras, sí, que tenemos muchas cosas que cambiar, sí, estamos en ese proceso, no pretendemos ser los mejores y ser santos, sabemos que hay muchas cosas que cambiar, pero que Dios nos está utilizando dentro de esa misma debilidad, porque dice, cuando soy débil entonces soy fuerte. Dios está utilizando a personas comunes, a personas que tienen defectos y que las está reformando para presentar un mensaje verdadero. Entonces hoy en día realmente yo puedo decir que estoy aquí, que he vivido todo esto, que he vivido en iglesia, que he vivido con movimientos así de estos independientes también, que este ministerio es el que está poniendo la verdad en su punto, en ese punto de esa templanza y ese equilibrio que tiene que tener la palabra de Dios, y que se está dando una verdad para este tiempo, adecuado a esta época que estamos viviendo, a este tiempo del fin, a este mensaje de que Cristo vuelve a esos 6,000 años y la importancia que eso tiene. Entonces, estamos llegando a una variedad de personas impresionantes, porque no solamente llegamos a personas cristianas, lo que comentaba Javi, lo que comentábamos, sí. ¿No? Que sí. Llegamos a muchas personas. Entonces, por lo tanto, la forma de presentar el mensaje, lo que se dice aquí, tiene que ser realmente la que está en la palabra de Dios, porque de otra manera no podrá llegar a todos en conjunto. Solamente como Dios está presentando las cosas aquí, es como tú puedes llevar tanto a ateos, como a cristianos, como a musulmanes, como al del mundo del espiritismo, de la nueva era, a todos. Vemos que hoy en día este mensaje está llegando a todo el mundo, y que esas personas que realmente se están convirtiendo están viendo que la verdad de Dios está en Él. No porque nosotros seamos los mejores, no, sino porque Dios ha escogido a un pueblo para que ese mensaje pueda ser revestido con esa verdad tal y como debe de ser. Sí, sí. Dudamos mucho, y personalmente dudo mucho, de que haya otro ministerio que pueda llevar a todas estas gentes a ese conocimiento de la verdad, ¿no? Porque un ministerio que pueda llevar a espiritistas y, bueno, ateos y gente que está en cosas tan extrañas, ¿verdad?, que puedan llegar al conocimiento de la verdad, no sé, yo no sé, tal vez ministerios como Gambetta, si se puede lograr eso, yo me lo dudo mucho, o otros como Bullón o otros que puedan lograr estas cosas difícilmente, porque aquí es lo que decíamos, se tocan tantas teclas y todas actuales y todas importantes, y que una va bien para ti, la otra para ti, la otra para él, la otra para el de más allá, y alguien convence, y alguien acepta, y alguien cambia su vida, que no hay ningún ministerio que haga eso. Aparte que, bueno, como hizo Jesús en su tiempo, recobrar aquellas verdades perdidas, ¿verdad?, darle su auténtico significado, lo que hicieron los pioneros, ¿verdad?, recobrar todo aquello adulterado por la Iglesia popular, por la Iglesia católica, darle su verdadero significado, pero les faltaba el conocimiento que hoy el Señor está dando. ¿Por qué lo está dando hoy? Porque estamos llegando ya al final. No era para ellos el mensaje que hoy estamos dando, es para hoy, para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque en 11 años Cristo viene. Es para hoy un mensaje especial. Es para hoy que necesitamos conocer descubrimientos de Ron Wyatt y tantas cosas. Es para hoy. Necesitamos comprender el porqué de la herida. Es hoy. No era entonces, es hoy. Hay un mensaje especial que tan solo este ministerio está ofreciendo. ¿Querías comentar algo? Sí, no, simplemente que evidentemente sabíamos por la profecía bíblica que tendría que salir un tercer Elías antes de que viniera Jesús por segunda vez, ¿no? Sabemos también, por todo lo que se ha presentado en el ministerio, que ha dado luz de que el tercer Elías sería tanto una persona como un pueblo, ¿no?, este tercer Elías. Y desde luego el que pretenda añadirse a este pueblo deberá de ser capaz de despertar a dos tipos de personas que hay en este mundo, ¿no? Dar un doble testimonio. Por un lado, una iglesia adventista, que es ese remanente, es ese Judá que se ha dormido, que está en ese estado laodicense y que está a punto de perecer.
y que debe de ser, por tanto, un mensaje fuerte, un mensaje no amable, sino un mensaje áspero hasta cierto punto, ¿no? Claro. Y luego tenemos otro tipo de gente que hay que llegar, que es la gente que está en el mundo, que no viene de iglesia y que necesita que alguien le conecte de una forma magistral lo que está pasando en el mundo con la Biblia. Aquí está. Y entonces ese es un doble trabajo que este ministerio, al menos yo desde que lo conozco, está haciendo de una forma maravillosa, ¿no? Y que ha servido para despertar a gentes que estábamos en el mundo y que al ver cómo se conectaba de esa forma tan impresionante lo que está pasando con la Biblia, pues ha sido pues como agua bendita, ¿no? Realmente, Sí, sí, en este sentido, ha sido maravilloso, ¿no? Y es así. Porque en las iglesias te dicen, uy, qué bonito eres, qué bien lo haces todo. Pero ese es el mensaje que escuchas desde los púlpitos, lo haces todo muy bien. Tú ven aquí de 10 a 12 y ya has cumplido y el Señor ya lo tiene en cuenta y eres salvo. Eso es lo que te dicen. Pero no acaban de ver y si lo saben lo esconden el mensaje que realmente toca para hoy. Un mensaje que, como tú dices, es contundente. Un mensaje que entra aquí, que, oye, que aquí no me dice que soy guapo, me dice lo contrario, que necesito una conversión, que necesito un conocimiento y que una vez lo adquiera tengo que compartirlo. Es muy distinto el mensaje que se da aquí del mensaje que se puede dar en cualquier ministerio, en cualquier iglesia. Adventista hablamos, Sí, perdona, que estaba Ángel. Sí. Bueno, yo siempre, me gusta recordar, y alguna vez lo he comentado, la imagen que la gente pueda ver de fuera. A lo mejor se imaginan que hacemos concilios, que nos reunimos cada semana para ver qué tema tratar, para ver si todos podemos ir más o menos conectados, y tú hablas de esto, mañana yo hablo de lo otro, si no hablas tú, yo no puedo no sé qué. A ver, poquísimas veces, recuerdo a lo mejor 2 o 3, alguna vez, porque veíamos que los temas sin querer, queriendo, van como uniéndose, dices, bueno, pues si vamos a hablar de lo mismo, quizás, a ver, cuidado, porque no repetir, pero quizás alguna vez, pero el resto, aquí cada uno de nosotros tenemos una vida, cada uno tiene su trabajo, su familia, sus problemas, sus historias, cada uno, y el Señor va poniendo un tema en la mente de cada uno, Él quiere, el que Él decide, y cuántas veces nos hemos encontrado que esos temas se van uniendo, se van confluyendo en uno. Es el mayor ejemplo de una rueda dentro de otra rueda que mostramos el otro día. Es el mayor ejemplo de una maquinaria, de un reloj que funciona. Y que la energía, ¿quién la pone? El Espíritu Santo. ¿Y quién lo guía? El Espíritu Santo. Eso no hay otra explicación. No hay otra explicación. Claro, porque no hay un acuerdo entre nosotros para decir tú hablas de esto, tú de aquello. No hay un acuerdo, cada cual presenta lo que el Señor le pone. Sí, no hay una opinión general de vamos a ver qué decimos al público, como a veces no se reúne un partido político. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto de tal cosa? Y se vamos a decir esto, no digas lo otro. No. Cada uno ha dicho lo que ha creído que debía decir, y aquí nadie le ha dicho, oye, pues no digas esto, no digas lo otro. O sea, es muy interesante el concepto. Y llevamos así muchos años. Y conforme va pasando el tiempo, va sucediendo de una manera más bestia aún. Y yo creo que eso ya la gente lo debe comprender. No somos un ministerio profesional, digamos. En el sentido de que estamos todos ahí dedicados y vamos a buscar un punto de... Ninguno somos ni pastores, ni teólogos, no tenemos másters, no tenemos esos estudios. Pero en cambio ahí estamos, ¿verdad? Exacto. Y me gustaría recordar siempre lo que dice Elena White, que el ministerio que Dios elige al fin del tiempo es multidisciplinar. Es un ministerio con muchos talentos diferentes, diversos. No es una persona con todos los talentos. No. Solo Cristo es así. Por lo tanto, es evidente que tiene que ser un ministerio en este sentido, en el que haya diferentes puntos, diferentes conceptos, que al final son uno. Y es muy difícil de comprender, igual que la deidad es muy difícil de comprender. Y ahora puedes decir, ostras, ¿estás uniendo la deidad con un ministerio? Pues sí, porque ¿quién es el representante de Dios en la tierra? Su ministerio, su iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser el mismo concepto? Es que tiene que ser así. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 en 1. ¿Quién lo entiende del todo? Nadie.
¿no? ¿Cómo puedes entender que ahora estamos hablando uno por un lado del tercer Elías y su unión con Cristo, el otro por el otro lado el fin de el juicio de los porque vivos? el Espíritu Santo ¿Cómo lo entiendes? lo une todo, claro, lo dirige todo. Por eso que al principio parece que como que uno va cada uno por su lado, pero luego ves que no, que todo va al mismo sitio y siempre vamos a parar ahí. Entonces, creo que el que lleva ya un poco de tiempo siguiendo esto ya tiene claro qué es el espíritu que mueve el ministerio, ¿no? Y ese es el testimonio, o sea, es un testimonio, no es una venta, esto no es una venta, es un testimonio. Yo llevo desde 2000 o 2001 con Víctor, con esto, y tú también. Desde el principio estamos ahí y hemos visto cómo ha ido yendo todo. Y el que tenga dudas que nos pregunte. Por eso decimos que si esto no está dirigido por el Señor, por el diablo desde luego no está dirigido. Por el diablo, aunque muchos tal vez lo pensarán, no, es que es el diablo el que os dirige. El diablo no dirigiría esto porque es lo que dijo Jesús, ¿trabajará el diablo contra él mismo? ¿Contra su propia casa? No lo hará. Dicen, tú eres de Belcebú, ¿no? ¿Y el diablo trabajará contra su propia obra? No. Pues es lógico. Si nosotros estamos predicando contra los planes del diablo, no podemos trabajar en común. Por lo tanto, eso quiere decir que hay otro poder que dirige esto, y es el poder del cielo. Sí. Sí, bueno, interesante, y muchos dirán que también trabajas contra el diablo, pero no. Pero aquí se está demostrando que sí. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ir también en el culto a ver mucho más fino también el trabajo del diablo allá en el principio. Yeah. Con lo cual va a quedar más que claro también eso. Pero yo con respecto a lo de Elías, y esto especialmente para los adventistas, Luis, como dijo Luis, bueno, esas palabras, la doble vertiente de Elías y esa especie de doble mensaje, no es exactamente igual el mismo para adventistas que para el mundo, en el fondo sí, ¿no? Pero hoy, por la realidad, porque el adventismo es el que hoy está en el valle de la decisión y se le está acabando el tiempo, y es el que tiene el conocimiento, pero ¿a qué me refiero? ¿Qué mensaje hay que dar? Pues para nosotros, los adventistas especialmente, es que no debería haber mucha duda con respecto a eso. ¿Acaso el adventista no ha dicho siempre que es el pueblo del tercer Elías? ¿No se ha ido siempre preparando para ser ese pueblo? ¿Y cuál es Elías? ¿Quién es Elías? Es decir, ¿cuál es el momento de Elías? Armagedón, por así decir, ¿no? Monte de Megiddo, Monte Carmelo. Ese es el momento de clímax de Elías. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Pues tiene que ser ese. En relación a eso. ¿Y qué le dijo Elías al pueblo? ¿Cuánto Dios los ama? Eso ya lo tendrían que saber de sobras. ¿Qué le dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo seguiréis una pierna aquí, una pata aquí, una pata allá? ¿Hasta cuándo con un pie aquí y con un pie allá? Ese es nuestro mensaje. Sí, sí. ¿Y qué estuvimos viendo? El valle de Israel, el Armagedón. Hoy estamos en ese momento. Tenemos que dar ese mensaje que dio Elías en ese momento. Entonces, ¿y el pueblo de Dios no está en eso? ¿No está entre dos pensamientos? Y muchos pensarán, no, es que hay muchos pensamientos, porque uno dice una cosa, No, es que no es así. En la iglesia institucional lo vemos claro, siguiendo las directrices papales, pero a pie juntillas ya total. Pero ¿y todos los otros ministerios? Sí, sí. A mí me da mucha pena que cuando, a mí me tocó presentar lo último, digamos, con más quizás contundencia, lo de los 4.000 años, algo que en realidad ya estaba presentado, pero de una manera, un poco más todavía, o enfatizar más, volver a repetirlo, y tener que decir cosas claras de la gente que está predicando en el año 27. Al fin y al cabo, no, lo hemos visto y cualquier persona que lo piense lo tiene que entender. ¿Qué hablábamos? Que se están cargando la cruz, que están pisoteando todo el ministerio de 3 años y medio de Cristo. Entonces, ¿no están siguiendo al Papa? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó entre saduceos y fariseos? Que unos estaban contra otro y se odiaban, pero se unieron para ir contra Cristo. Y esta misma gente, que aparentemente tanto son de Revivimiento y Reforma, que tanto hablan contra la bestia, que tanto quieren que venga Cristo y tienen más ganas aparentemente porque quieren que venga antes que lo que queremos nosotros, lo que nosotros decimos, pues mañana estarán juntos con la institución y con el Papa contra nosotros.
Sí, la iglesia, el mundo adventista está entre dos pensamientos y ese es el mensaje, y ese es el mensaje que nosotros le estamos dando. ¿Hasta cuándo? Se les está acabando el tiempo. ¿Van a seguir por ese camino? Pues si quieren, ya, quítense la máscara, dejen de decir tanto Jehová y vayan y adoren a Baal. Háganse católicos, háganse evangélicos si tanto quieren. Y si no, vengan y prediquen que Jesús viene en el 2031. Sí, sí. Y hoy sabemos, bueno, como hay tantos hermanos en la iglesia que como escribieron en los evangelios, ¿verdad? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y hoy en día yo soy de Gambetta, yo soy de Gates, yo soy de Bullón, y vamos así. Y entre ellos hay choque, hay a veces pique. Solo tienes que entrar en redes sociales y ver cuando se trata de un tema, que unos al otro pues se replican y tienen ideas distintas, ¿no? Se contradicen, ostras, y la fe es la misma, ¿no? Es chocante. Y lo que tú decías, todo esto de Elías y tal, bueno, eso ocurrió hace ya miles de años, ¿verdad? Que ocurrió, pero ¿qué dice? Que las cosas antiguas están escritas ¿para quién? ¿Para Elías de entonces? No, para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos. Es decir, lo que decía Salomón, lo que fue, volverá a ser. El mensaje de entonces es también para hoy. Y lo estamos viendo en la posición que tienen la iglesia y los hermanos en la iglesia. Eso demuestra que ese mensaje es para hoy. ¿Estáis entre dos aguas? ¿A quién creéis? ¿A Baal? ¿Al mundo? ¿Al ecumenismo? ¿O creéis realmente al Señor? Sí. Lo que decías de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y demás, yo creo que está pasando incluso a nivel de una sola persona. O sea, no decir que un grupo va detrás de uno y otro grupo va detrás de otro, sino que una sola persona hoy está con este, mañana está con el otro, mañana con todos. Yo he conocido a gente que escucha un poco a todos. Sí, sí, o sea, sí, la sí, tendencia también. natural, la tendencia ahora más es el ecumenismo dentro del adventismo. Sí, sí. Para decir, bueno, así no me dejo nada. Bueno, pero a Víctor no, porque grita mucho y porque es un poco, no sé, es como muy demasiado fuerte, ¿no? O sea, hay un ecumenismo entre todo menos lo que es el cuarto ángel, el mensaje del cuarto ángel. Yeah. O sea, que es lo que decía Javi, que al final es todos contra uno. Sí, pero ¿cuántos hermanos han entrado en el ministerio? Y en cambio se han desviado por otros caminos, escuchando a este, al otro. A varios, sí. Por eso ahora un poco a este, un poco al otro, sí. Y se han desviado. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos, no sé, esa ansiedad, ese vicio, diría yo, de venga a ir a internet, a ver qué predica este, a ver qué predica el otro. Y todo suele ser contrario a lo que este ministerio está predicando. Claro, es que vosotros decís tal cosa, pero fulano predica tal otra. Y claro, me decanto. ¿Qué le ha pasado a Víctor cuando ha ido a veces de viaje a algún lugar, California, etcétera? Ha hecho allí una gran labor, ha enseñado los 6.000 años, ha enseñado el 2031, pero luego ha venido un pastor o un predicador de allá y lo ha refutado todo y todos lo han creído. Ya lo que Víctor dijo ya no me vale. Primero todos lo aceptaban, luego ya no me vale, porque ha venido aquel que tiene credenciales, que es importante, a ese me lo creo. Entonces, el problema es individual. No hay una constancia, no hay una firmeza, no hay una aceptación real del auténtico mensaje y somos movidos. El pasaje lo decía, seríamos movidos por cualquier viento de doctrina, pues eso les pasa a muchos. Son movidos. Y eso es lo triste. ¿Querías comentar algo más? Te he cortado. Bueno, yo sí. Sí. Bueno, todos conocemos esta historia que está en Marcos capítulo 5, el endemoniado Gadareno. Sí. Voy a leer este versículo que dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta semana, al hablar con una de mis cuñadas, empezamos a hablar y tal, y bueno, empezamos a hablar de lo que más o menos pasará este fin de año, acerca del COVID y tal. Y bueno, yo le he comentado y le dije algunas cosas de lo que iban a pasar, entonces me dice ella,
no me lo digas porque no lo quiero saber ahora, porque cuando ya llegue entonces pensaré porque no quiero pensar. Esto sucedió hace muchísimo tiempo, esta historia del Gadareno, Sí. cuando Jesús fue a este lugar y el endemoniado reconoció a Jesús y le dijo: te conjuro por Dios que no me atormentes. Él había reconocido a Jesús. Y hoy en día está pasando lo mismo, porque muchos cristianos y no cristianos reconocen una verdad. Reconocen que lo que estás contándoles es verdad. Y los llevan a una angustia, ¿sí? A una angustia, y le llevan y ellos piensan de que lo que nosotros estamos contando con tanta seguridad, eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen: no me cuentes, no quiero saber ahora, no quiero angustiarme, no quiero pensar en que no voy a poder ni comprar ni vender cuando venga la ley dominical. No quiero pensar de que seremos perseguidos, no quiero pensar de que debo dejar esta vida y unirme a esta otra, no quiero pensar en que hoy en día estamos viviendo en un juicio, no quiero pensar de que estamos viviendo en pleno Armagedón, no quiero pensar en dejar esa vida cómoda, no quiero pensar de que hoy no soy cristiano y tengo que serlo y tengo que tener esas limitaciones, no quiero dejar de pensar en todo eso. Entonces, cuando ya sea el momento, entonces lo pensaré, pero cuando llegue ese momento, entonces ya habrá sido un tiempo en el cual se habrá terminado. Eso nos dirán a cada uno de nosotros, tanto los adventistas de Añares y eso lo hemos vivido, porque hemos ido con Javi a las iglesias y hemos visto esos ojos que ellos decían, se les presentaba este tema, y ellos decían sí y sí. Y cuando les dices Jesús viene el 2031 y dicen no. Y cambia todo. ¿No? Y hoy con la gente que es de afuera también, tú les vas contando y la gente aquí por lo menos le gusta mucho la historia. Y dice, sí, que la iglesia católica es la bestia y está... sí, y Jesús viene el 2031, eso no puede ser. ¿No? Eso no puede ser. Entonces, esa historia yo lo veo, le leo y digo, pero es algo que Jesús, que Dios nos ha dejado su palabra prácticamente para el pueblo de Dios. Y nos la ha puesto ahí. ¿Para qué? Para que como Jesús eligió a sus discípulos para dar ese mensaje en ese momento, Dios nos ha elegido a nosotros para dar este mensaje de que Jesús viene el 2031. Él siempre ha tenido sus siervos a través de las edades, siempre los ha tenido y los ha utilizado pues para dar el mensaje que tocaba en el momento preciso, en cada época. Por eso el mensaje ha sido cambiante, no cambiante, ha sido eso es, progresivo, no cambiante, progresivo. El mensaje siempre ha sido el mismo, pero se ha ido añadiendo cada vez más verdad. Y la verdad que antes era así, hoy por hoy ya es que no se alcanza al final. Y aún queda verdad. Aún a veces comentamos, ¿verdad?, como hay pasajes en la Biblia que aún no acabamos de discernir. Y sabemos cómo el Señor, en algún momento antes de que termine esta historia de este mundo, presentará para que conozcamos. Igual que presentó los 6.000 años y el 2031 y tantas cosas que este ministerio está predicando, ¿verdad? Él presentará esas verdades que están ahí. Pero esa verdad no anulará a otras que han venido antes, sino que la reforzará. La hará mayor, más contundente, más firme. La escuela sabática todo el trimestre se llama Hacer amigos para Dios, ¿no? Sí. Jesús dijo que vosotros seréis mis amigos si hacéis todo
lo que yo os mando. ¿no? Vamos a Mateo 24, es bastante famoso, especialmente para los adventistas. Mateo 24 dice, y este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Y qué evangelio? Y habla de ¿qué? Guerras, terremotos, pestes, hambrunas, persecución. Falsos cristos, y tantas cosas. Que el día y la hora nadie sabe nadie dará a conocer sino solo el Padre. Que vengo como ladrón, que estuvimos viendo últimamente, qué significa vengo como ladrón en juicio. Este evangelio, si hacen esto, si predican estas cosas, sois mis amigos. Y si no, ¿qué somos? ¿Amigos o enemigos? Claro. Esto un adventista debería reconsiderar, debería poder conectar, asociar un poquito ciertos textos y no creer tanto estas abominaciones que le están vendiendo, regalando o lo que sea desde la institución y de la jerarquía. En la lección hay algunas citas de Ellen White que, bueno, me gustaría, como antes comentábamos, tomarlas en cuenta. Respecto de lo de Javi, no, que recordemos que hablamos de los amigos de Dios, o el amigo de Dios, de Primavera Otoño, y vimos cómo a los amigos les hablaba diferente Cristo. Claro. Que tenía unos amigos especiales, que él amaba a todos, pero que tenía unos amigos que eran los que eran de Betania, a los que les hablaba sin tapujos y les decía las cosas a la cara, tal cual son. Exacto. Y recordemos que Betania, que era casa de dátiles, esa palmera, ese remanente. O sea que, fijaros, muchas veces a la palmera también la ponen como la iglesia que es alta, que es fuerte, que es bonita, hermosa. Ajá. Entonces, fijaros como hay algo ahí especial con el tema de hacer amigos. No es solo, venga, te presento a Cristo, mira, amigos es conocer realmente a Cristo. Y cuando es conocer, ya vimos lo que significa conocer también. Tiene que ver con la relación sexual, tiene que ver con la relación íntima. Por lo tanto, no es solo conozco a Dios y ya está. No es eso, es más. Por eso nos da las herramientas para ser sus amigos, sus amigos de verdad. Un amigo al cual solo pocas veces podemos tener en la tierra, un amigo así, ¿no? Entonces eso creo que es algo más profundo, que no es, venga, vamos a hacer amigos, como aquel que, venga, hola, ¿cómo estás? No es eso. Una cosa más con respecto a eso de la palmera, porque recordemos que la palmera también significa victoria, ¿no? Victoria. La palma. Bueno, quizás para muchos también eso es significativo. Pero ¿qué pasa? La otra vez también Víctor lo presentaba, esto bueno, quizás algunos ya lo pueden saber de antes, como este famoso tercer templo que los judíos quieren levantar, está, digamos, lo que ellos quieren levantar es el templo que figura en los capítulos finales de Ezequiel. Sí. Y al mismo tiempo que decíamos, esta restauración del santuario, que sea en un sentido más espiritual de esta iglesia, del mensaje de la verdad completa, que también tiene que ver con ese santuario de Ezequiel, de una manera espiritual. ¿Y qué había? El que lo quiera leer, las figuras que habla Ezequiel, de ciertas representaciones que había, ciertas pinturas en ese santuario, eran figuras de palmeras. Así que interesante todo el tema de la palmera, la victoria, casa de dátiles, Betania, y justamente cómo la imitación se basa en ese mismo texto también. También es algo para considerar. Hay aquí algunas citas que, bueno, leeremos, puesto que es espíritu de profecía, y todo lo que es espíritu de profecía es interesante. En el apartado del domingo, hay una, al final, dice, como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos. Ya lo dice abiertamente. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos. Lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Y no hemos visto y oído y sentido cosas especiales. Y gozado. Y tocado y gozado y en fin. Sí. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. ¿Desde cuánto? ¿Desde el 2000? Decíamos, Ángel. 2000, 2001, para acá. ¿De qué manera nos ha conducido, verdad? ¿Hasta dónde ha llegado este ministerio?
Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. ¿Ha abandonado Dios este ministerio? Contrario, lo ha bendecido tremendamente. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo, desde luego. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Pero claro, para que el mundo conozca ese testimonio, pues hay que darle lo que necesita. No podemos ir como decíamos, mira, Jesús te ama y quiere tu bien, ¿no? ¿Qué necesita esa persona? Esa persona, pues mira, practica el Reiki. Bueno, pues, oye, vamos a hablarle acerca de qué hay detrás del Reiki. Y abrirá los ojos como muchos han hecho, ¿verdad? Otro, bueno, es que yo solo creo en la evolución. Bueno, pues, oye, háblale del arca de Noé que aún está ahí y que la hemos tocado y hemos obtenido pruebas que se han analizado y demuestra que eso es madera petrificada con esa antigüedad, ¿eh? Estas son las evidencias que hay que presentar a la gente, no solo Jesús te ama, que es lo que la Iglesia está, por así decir, haciendo, ¿verdad? Y había alguna más, aquí en el martes, en El Camino a Cristo, un libro precioso, que ella dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. ¿No hemos encontrado un amigo especial en Jesús? ¿No lo hemos encontrado? Cuando lo obedecemos en todos esos conceptos, ¿verdad? Dice, la verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Bueno, no podemos callarla. No tenemos más remedio que compartirla. A veces el folleto que decíamos, ¿verdad? Mira. Y eso da pie ya a tener una conversación, etcétera. No podemos callar eso. Una cosa más. A ver, hay algo que creo que nos debe pasar a todos. A mí puedo decir que sí, pero supongo que a todos aquí nos pasa. Realmente a veces se dan las condiciones. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando tú hablas con una persona, digamos, sabemos que hay mucha gente de Latinoamérica que nos sigue. Sabemos que en Latinoamérica la realidad es un poco diferente, y digo un poco, pero no mucho. Acá somos latinoamericanos, tampoco es tan diferente. Estamos en Occidente y no hay mucha diferencia, pero sí es verdad que hay más gente creyente, religiosa. Con un evangélico, lo que hablamos, ¿significa, hace algo que le vayamos a decir que Jesús murió por ti? Si es lo que dicen todo el día. Entonces, ¿es realmente necesario que le digamos eso? No. Pero cuando vamos con gente que no son creyentes, que no son cristianos, a veces la situación se da de que uno puede, y porque la persona se abre, hablar de la cruz. Para mí realmente es algo maravilloso, y creo que quizás es lo más maravilloso cuando uno puede llegar a hablar del sacrificio de Cristo. Eso por supuesto que no lo negamos, pero hoy más es un punto de llegada que un punto de partida. El que lo conoce, ¿de qué le sirve, por así decir? Es verdad que el mensaje adventista es más amplio para que después pueda conocer la intercesión, pero hay que llegar a eso. Y el que no conoce, no podés empezar con eso. No, ya no funciona. Acá se habla mucho de, tú tienes que decir lo que Cristo ha hecho por ti. Hoy lo hablábamos antes de la escuela sabática. Hoy todo el mundo tiene una filosofía o algo que ha hecho, según ellos, mucho por ellos. Dice, mirá lo que ha hecho Cristo por mí. Sí, mira, por mí lo ha hecho el yoga, y por mí lo ha hecho el no sé qué, y no sé cuánto, y los extraterrestres. Todo el mundo. Y te dice, te hace feliz, muy bien, síguelo. Sí. Pero es hermoso hablar de la cruz, pero no siempre se puede llegar. Pero cuando se llega es maravilloso, pero especialmente es un punto de llegada. Porque sí o sí, este mensaje, como el mensaje cristiano, el mensaje de Dios de cualquier época, sí o sí nos tiene que conducir a la cruz. Ahora, ¿de qué manera? Ahí está el tema. Claro. Depende de la situación, y hoy el mundo tiene una situación, es como un paciente hoy el mundo. Para llevarlo a la cruz se necesita quizás otro camino del que era hace 2000 años, del que era hace 100 y hace 500. Y eso lo tenemos claro, o no vamos a hacer nada para Dios. Está. Siempre hay que buscar el camino adecuado para llegar a eso, ¿no? Que claro, así de primeras es chocante. Pensemos en una rueda con los radios, que todas van al centro, y el centro es Cristo, y es su costado traspasado. Las personas están en el exterior, están en el perímetro de la rueda, y hay rayos que lo llevan al centro, pero hay que captarlas ahí fuera para llevarlas hacia el centro. Claro. Y al final acaba siendo una espiral de llegar hasta Cristo.
Lo que ha explicado Javi me ha pasado, sí, un par o tres de veces o cuatro, que dices, bueno, estás hablando con alguien y empiezas hablando de cosas de hoy, del día a día. Y el otro día me pasó con una persona que ya le había hablado hace, no sé si 4 años o 5, ahí en una obra, mientras estábamos mirando las vigas de madera, salió el tema un viernes por la tarde, estuvimos hablando ahí como 1 hora y pico con él y con su hijo del tema, y escuchando. Bueno, el otro día se dio el tema, volvimos a hablar otra vez, estuvimos en una obra y hablamos otra vez, y salió el tema del Cristo, de la cruz, pero hablando, ¿cómo empezamos a hablar? Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se habla hoy? ¿Del tiempo que hace? No, se habla del COVID, ¿no? Del COVID, mira, hemos hablado de esto, llevamos ya unas cuantas conferencias, casi 40, míratelas, tiene que ver con el gobierno mundial, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el dominio mundial, tiene que ver con jesuitas, tiene que ver con tal, con cual. Y claro, y dices, bueno, ¿y por qué todo esto? Y acabas hablando, ¿qué? Del falso Mesías. ¿Y el falso Mesías? ¿Y por qué el falso Mesías? ¡Pam! ¿No? Claro, porque al final murió alguien por nosotros, murió en la cruz, no sé qué, y al final hablas de la cruz, y entonces cuando te vienen esos escalofríos por el cuerpo, que a mí me pasa, esa sensación es una cosa que me pasa un escalofríos por las piernas, cuando empiezo a hablar ya de Cristo, de la cruz, ya notas algo, que ya has llegado a un punto en el cual, mira, le estás mostrando lo que Pablo hacía o lo que Pedro hizo en su momento, ¿no? Y bueno, ahí llegaste. Ahora, ¿qué pasará con esa persona? No lo sabes, pero has podido hablar de la cruz. Es un logro, pero es duro, ¿eh? Es una cosa que no es fácil, que el Espíritu Santo te va guiando, porque tú no sabías si ibas a hablar de la cruz, empezaste y acabaste hablando de la cruz. Bueno, la conversación lleva ahí, sí. Es al centro de la rueda, claro. ¿vale? Y entonces ya el eje, y entonces ya puedes girar, esa rueda puede girar. Pero si no llegas al eje, entonces cuesta de girar, ¿no? Claro. Pero tienes que llegar ahí de alguna manera. Casi ni te lo propones de llegar. Vas haciendo y llegas. Porque el Espíritu Santo considera que en ese momento es el momento, ¿no? Porque muchas veces queremos que llegue ese momento ya, ¿no? Y a veces es más tarde, ¿no? Sí. Y es brutal, es emocionante. Bueno, y la verdad, es esa espiral que también presentaste, ¿no? Que va llegando hasta el eje, ¿no? Y sin duda es el, como dice Ángel, te agarra un escalofrío y te sientes que ya no es lo mismo que hablar del COVID. Es muy sagrado, es muy solemne. Digamos, es lo más maravilloso. Pero nosotros también tenemos un camino muy rápido para llegar a eso, que lo podemos mostrar y se puede tocar, que es Ron Wyatt. Exacto. Entonces, si ese es el momento del amor supremo de Dios, y ellos hablan tanto de hablar del amor y de la cruz, ¿por qué niegan a Ron Wyatt? Vaya hipocresía, porque no tiene otro nombre. Sí, ciertamente es así, ¿eh? Después de haber conocido lo que hemos conocido de él, ciertamente es así. Había algún pasaje más que también quería citar, porque también hay otros temas que bueno, dentro del mundo adventista ha sido deteriorado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Marcos, cuando las 2 Marías van allá al sepulcro, ¿verdad? El pasaje que dice ¿qué día era? ¿Lo habéis leído? El pasaje dice el primer día de la semana. Dice que primero fueron a buscar ungüentos, ¿verdad? Para ungirle, ¿verdad? Porque iba a comenzar, ¿qué? El sábado, ¿verdad? Pero acaba el sábado, ellas quieren ir, y acabado el sábado quieren ir a rendirle pues esos honores a Jesús, para enterrarlo como según su costumbre, y el pasaje dice el primer día de la semana. ¿Ese primer día era jueves? Muchos dicen que Cristo murió el miércoles, ¿verdad? Y muchos son adventistas. Y en cambio aquí estos pasajes nos muestran que Cristo muere el viernes, en el día de preparación, descansa el sábado, por eso ellas no fueron al sepulcro y lo dejaron para cuando pasara el sábado. ¿Cuándo? El primer día de la semana, lo que hoy sería nuestro domingo, ¿no? Por así decir. Es decir, esto está claro, ¿verdad? Y en cambio, tanto adventista hay de a pie que distorsiona eso.
No, es que los 3 días y las 3 noches fueron 72 horas clavadas matemáticas, que Cristo murió el miércoles y tal. Pero si el pasaje es claro, ¿por qué? Y qué fácil es distorsionar, ¿verdad? Pero más que nada es por opiniones propias, por opiniones personales, porque si nos basamos en la Biblia, nos damos cuenta que las cosas son así de sencillas. Y no hay otra obviedad, no hay otro camino, ¿eh? Eso es como el tema del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente, verdad, es en contra del Espíritu Santo? ¿Y cuántas veces nos dice la Escritura que es el Espíritu Santo? Que piensa, que da órdenes, que habla, que es una persona, no es un poder, no es una fuerza. Pero no, es que no puede ser. Hay un Dios, hay otro que ha sido engendrado de Él, etc. Y eso es un poder que viene de los dos. Y se llaman adventistas. ¿Cómo es posible? ¿Cuántas fes hay dentro de la iglesia adventista, verdad? ¿Cómo está deteriorado todo? Igual que los tiempos de Jesús, igual que los tiempos de los pioneros, hoy sucede lo mismo. Por eso no es de extrañar que el Señor levante este ministerio, con este tercer Elías que pone los puntos sobre las is, que muestra las verdades tal como son, a pesar de que muchos no quieren aceptarlas. ¿Por qué? Porque les es contrario, porque les es incómodo. Pero bueno, esa es la labor que tenemos que hacer, es la labor que nos queda. Y con firmeza hay que pedirle al Señor que nos ayude con ánimo para seguir adelante, porque nos queda mucho aún. Comentarios. Aquí Laura y después él, y ya iremos concluyendo ya, sí, porque se nos va el tiempo. Sí, Laura. Sí, cuando, bueno, se dice y es también que el pecado entró por una mujer, sin embargo también la salvación vino por Jesús a través de María, de otra mujer. Luego después, con la resurrección, las mujeres fueron las privilegiadas en ver a Jesús. Fueron las primeras. Fueron las primeras, ¿no? Las primeras. Dios estaba dando un mensaje que a pesar de la caída y todo, Dios siempre iba a dar un gran privilegio a una mujer. Hoy en día, también las mujeres, hoy ya no es como antes. Y creyeron antes que los apóstoles. Exactamente. Que los apóstoles dudaban. Sí, sí. Y hoy eso también se repite porque hoy las mujeres, como decía, ya no es como antes. Hoy las mujeres tienen que trabajar y tienen que ocuparse de la casa. ¿Qué pasa? Hoy la mujer tiene una responsabilidad muy grande de cuidar a su familia y de también llevar el mensaje. Cuando una mujer acepta a Dios, tiene esa doble responsabilidad de cuidar a su familia, de estar por ellos, y si tienen hijos porque les ha tocado aceptar el mensaje, hoy en día ya teniendo los hijos, tienen esa gran responsabilidad de dar el mensaje a sus hijos. Pero ellas saben que también tienen esa gran responsabilidad de dar el mensaje de salvación, de que Cristo viene el 2031. Es un doble trabajo y enorme, enorme, y todas las mujeres lo sabemos. Entonces, todas estamos de alguna manera ocupados, pero si nosotras las mujeres, que cada día pedimos a Dios, lo podremos realizar de la misma forma. En ese tiempo esas mujeres eran unas mujeres que se ocupaban de todo, de las cosas de casa, pero su afán era ver a Jesús. Y hoy también nos hace ese mismo llamado a las mujeres. Es difícil el tiempo que estamos viviendo, porque hay muchas dificultades. Sí, sí. Pero sí que lo podemos lograr, porque esas mujeres de ese tiempo lo lograron y nosotras ahora también lo podemos hacer. Sois especiales, desde luego. Ángel, sí. Sí, sois especiales. bueno, recordemos que, Proverbios 31:31 habla de la mujer virtuosa. Bien, y no solo se ocupaba de la casa. O sea, fijemos, eso es muy actual, lo que ahí se lee es muy actual. Trabajaba el campo, compraba casas, haciendas, hacías la ropa de las personas, o sea, no solo hacía eso. O sea, es impresionante porque se puede estar repitiendo lo mismo hoy. O sea, no,
Eso quiere decir que no hay excusa para nadie, ¿no? Pero quería comentar también el tema del día y la noche. Porque es que ayer estuve contestando a una persona que solo le dio por decir eso, también en un comentario de un vídeo, que me gustaría que quedara claro ya, y así, pues, si alguien tiene alguna duda, y como dice Víctor, se abstengan de escribir y decir y meter caña por esto, porque no hace falta, ¿eh? El Génesis que dice, será la tarde de la mañana, un día. Por lo tanto, luz y oscuridad, un día. Y Yom, que es el día, también se entiende como parte de un día. Pues ya está, no hay nada más, ¿eh? Eso es, Yom, parte de un día implica los 2 días. El día completo, parte de un día implica el día completo para un judío, para la época. Sí, sí. Entonces, Cristo muere el viernes por la tarde, es parte de un día, todo el sábado está durmiendo, ese es otro día, segundo. Y cuando se hace oscuro es parte del tercer día. Y ya está, o sea, no le demos más vueltas, porque si no vamos a entrar en locuras y vamos a entrar en tonterías, claro. Y vamos a querer agarrarnos algo solo para no creer que Cristo viene pronto o vete a saber qué. Pero cuando queremos que la doctrina sea razonada humanamente, entonces tenemos que darle vueltas y disfrazarla de alguna manera para intentar entenderla. Y lo que hacemos es distorsionarla. Es lo que hacían los judíos en los tiempos de Jesús, ¿no? No habían distorsionado el sábado y tantas cosas a su manera, que ellos lo veían de esa manera, ¿no? Es que en vez de hacerlo así, lo hacemos así, que será mejor, ¿no? Y no, ¿quién sabe mejor las cosas que Dios? Nosotros, ¿no? Este es el error humano. Y María significa rebelde, ¿eh? Creo que lo estuvimos hablando también. Amargura, rebelde, muy rebelde, o sea que las primeras que llegan son las que a lo mejor en principio eran más rebeldes, los que a lo mejor en principio eran... Pero míralas, ¿no? Sí, sí. O sea, el pueblo de Dios rebelde, que tiene esa oportunidad de ir allí, de comprobar que Cristo ha resucitado. O sea, o sea, que hay esperanza para todos, ¿no? Hay esperanza para todos. Entonces, rebelde sí, pero sincero también, ¿no? Entonces, podemos estar en la otra punta, ¿no? Igual que, como decimos, ¿no? Israel y Judá. Israel era rebelde, Judá también lo fue, pero Judá tenía ese punto de que, aunque fue rebelde, tenía ese punto en el corazón que podía volver, ¿no? O sea, es muy interesante esto también. Ya estuvimos hablando hace mucho tiempo. María, pensemos, muy pecadora, tenida en muy pecadora, y fue la primera en ver al Señor resucitado. Exacto. Antes que el resto de los discípulos. 144.000 puede ser. María Magdalena seguro que es figura de algo muy importante, ¿eh? Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se nos va y luego tenemos un sermón que no creo que sea muy corto tampoco. Por lo tanto... Que el Señor nos ayude. Bueno, sea como sea, será desde luego interesante, e instructivo y edificante y de bendición, desde luego. Puesto que se participa en este ministerio y lo que se participa aquí, desde luego, es una bendición. Que el Señor nos ayude, pues, para que seamos fieles y a pesar de la oposición que se pueda levantar contra lo que predicamos, contra el ministerio, que nos mantengamos ahí. Pero dócil, de una manera dócil, no, de una manera dócil, ¿eh? No como muchos a veces participan en conversaciones que ya no me gusta por eso, ¿no? Por eso en algún lugar me he dado de baja ya y me he borrado, porque a veces se participan en conversaciones que R y que discusiones y tal. Ahí no debe entrar el cristiano. El cristiano tiene que presentar la verdad y si la aceptas, pues bien para ti. Si no la aceptas, pues allá tú. Pero entrar en conversaciones y llegar a palabras mayores, como sucede, no. Por eso digo, tenemos que presentar la verdad, pero dócilmente, educadamente, ¿verdad? Para que las gentes vean que hemos conocido a Jesús. Ahí verán que hemos conocido a Jesús. Hay muchos que somos bastante hijos del trueno, como aquellos. Bueno, como Juan y Jacobo, ¿no? Pero cambiaron. No siempre fueron así. Mira, luego Juan fue el discípulo del amor, ¿eh? Mira, se cambió. Bien, vamos a ponernos en pie a orar para que el Señor despida pues este programa. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has brindado de estar nuevamente aquí, ante ti. Gracias, Señor, porque a pesar de que estas escuelas sabáticas son como son, pero en este ministerio intentamos sacar el jugo necesario, actual, que nos ayude a ponerlas al día y a ver realmente las verdades
que realmente tocan y que no son esas simplezas que a veces nos presenta la escuela sabática. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que persistamos en esta labor, en seguir adelante. Te agradecemos porque tú un día nos llamaste, no solo a tu iglesia adventista, sino que nos llamaste a este ministerio. Es el ministerio que dará el último mensaje a este mundo. Y te rogamos que nos ayudes a mantenernos ahí firmes. No sabemos si seremos de los 144.000, pero, Señor, que lleguemos al final, aunque sea de nuestra vida, pero con firmeza, con fidelidad, sabiendo que si vamos al descanso tú nos levantarás y nos llevarás, y si somos ese grupo, Señor, que ese tiempo de angustia no pueda con nosotros y que podamos estar firmes, sabiendo que un día veremos esa nube que aparecerá en el cielo, que será brillante, majestuosa, en la cual vendrá todo el cielo a buscarnos. Señor, que en esa esperanza vivamos y en esa esperanza compartamos con otros para que también la tengan. Prepáranos para el sermón, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.